Bueno, muy bien, continuamos en este programa que tiene una pregunta en dónde estamos y a medida que vamos, digamos, respondiéndole esa pregunta, no es muy lindo el lugar en donde estamos. El gobierno uruguayo a través de Cancillería reconoció un informe de la Corte Internacional de los Derechos, Interamericana, perdón, de los Derechos Humanos, que plantea una especie de acto terrorista, de masacre a tres muchachas en un lugar determinado, creo que era la seccional 20 del Partido Comunista, o en una casa de familia, estaban parapetadas ahí, y bueno, dan un informe absolutamente muy confuso y erróneo. Tengo acá un hilo de Twitter del doctor Gustavo Subía, lo recibo de esta manera, doctor. Ni la acusación fiscal llega a sostener que las jóvenes abatidas en abril no abrieron fuego contra los militares, mataron a un oficial e hirieron a otro, y hoy les rendimos homenaje a integrantes del MLN al que el Parlamento le declaró la guerra por enemigos. Claro, cuando había, con aquella Asamblea General había establecido la Ley de Seguridad Nacional, desestabilizaron el país, atentaron contra las instituciones democráticas, atentaron contra el sistema democrático, perdón, tuvieron cárceles clandestinas, o sea, privaron de libertad, torturaron, ajusticiaron a su manera a personas, robaron, mataron, hicieron atentados terroristas, ¿todo para qué? Para instalarnos en aquella Guerra Fría un Estado socialista de acuerdo al modelo soviético de aquel entonces y al modelo cubano tan romantizado en aquel entonces. Increíblemente a esa gente no se la declaró nunca enemiga pública, se le permitió ingresar al sistema político, se los aceptó como, digamos, legítimos jugadores de la oferta electoral y evidentemente el Partido Comunista, reforzado con aquel acuerdo de la concertación programática del doctor Julio María Sanguinetti, termina agarrando el poder del Estado a través del PICNT, porque los sindicatos sabemos que en las negociaciones colectivas y Consejo del Salario determinan todo, cogobiernan, deciden todos los destinos del Uruguay, y en ese sentido nos birlaron una ley de renuncia a la pretensión procesal, que el doctor sabe muy bien de lo que estoy hablando, y una renuncia procesal, de acuerdo a nuestro Código General de Proceso, principios universales del derecho procesal, y está en el derecho comparado, es irrevocable. Eso es la ley de caducidad. Pues bien, no contentos con plebiscitos inconstitucionales, pero que los llevaron igual a cabo, y en 22 años, un proceso de 22 años, el pueblo uruguayo le dijo que sí a esa ley de caducidad, porque pacificaba al país, porque cumplía con los preceptos del artículo 85 de la Constitución, y fueron igual y la desactivaron a través de una aberrante acción de inconstitucionalidad que va a dar lugar a una declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia con aquel color frente amplista para que después se vaya a la desactivación de esa ley y la deroguen, entre comillas, una ley que es inderogable, rompiendo la seguridad jurídica y después instalando una Fiscalía de Lesa Humanidad que rompe con todo, ¿no? Ahí ya metimos la bomba nuclear. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda, Milano? Bueno, buen resumen. Me deja sin palabras, pero vamos a algunos de los puntos, porque en el resumen usted mete 10 cosas, Y así porque son 10 que cosas que nos metieron en todo este nos tiempo, ¿no? metieron. Vamos por parte. Primero, ¿dónde estamos hoy? En un pantanal. Vio que ahora se reeditó la serial brasilera Ah, El sí. Pantanal. Ah, Bueno, bien. estamos en un pantanal. Primero, la Corte Interamericana en materia de derechos humanos no tiene jurisdicción penal y sin embargo sacó fallos condenatorios a partir de su no jurisdicción penal. Esos fallos condenatorios de alguna forma condicionan los fallos de la justicia nacional, porque el fiscal de delitos de lesa humanidad tenía primero el fallo internacional y entonces emite la solicitud de procesamiento de Rebollo, que ya hemos hablado más de una vez, pero viene bien recordar. Mm, Esa solicitud de procesamiento de Rebollo, el fiscal duda, a ver, repito la palabra que es así de grande, mm, duda mm, sobre si hubo o no hubo, porque así lo dice, mm. más allá de si hubo o no hubo, eso es duda, Sí. resistencia de las famosas muchachas de abril. Y parece que en este país, que nos estamos llevando puesto todo con el silencio cómplice de muchos, en este país la duda en materia de una acusación fiscal parecería de que hoy es irrelevante. Yo Mm, puedo decir, bueno, más allá que el rapiniero sacara o no sacara un arma de fuego, el policía estuvo horrible en acribillarlo y ese tipo de redacción está haciendo hoy boga en la justicia uruguaya. No puede. no Y mire que puede.
al doctor Percivale lo respeto mucho en lo personal, fuimos Sí, compañeros sí, sí. durante 20 años, así que no, él me conoce a mí y yo lo conozco a él. Un fiscal no puede basar en la duda su Claro. actuación. Pero sin embargo, él dice que lo que hubo fue un exceso de defensa por parte de los Porque en militares. la acusación fiscal, doctor, y hoy con los plenos poderes que le otorga el nuevo Código del Proceso Penal, que es esa etapa inicial que le llaman, que le da plenos poderes investigativos, que eso no está mal en sí, el fiscal tiene que investigar, pero tiene además atribuciones como prácticamente ordenar medidas cautelares, ¿no? Privar de libertad, prácticamente ordenando un juez que no está arriba de nada, que no participa de esa instancia que es administrativa. No puede, cuando llega a la instancia del informe fiscal que tiene o es acusatorio o es absolutorio, tiene que ser definido y tiene que estar fundamentado en los Claro. hechos y en el derecho, con Pero fundamento de además, hecho y derecho. no, ¿Cómo no necesita ser parecería que no? Pero ¿cómo puede ser eso? no necesita ser abogado para No, sostener en cualquier discusión familiar que usted claro, tenga, no claro. puede sostener una discusión familiar diciendo, y más allá de que tú tomaste el dinero o no lo tomaste, me has robado. No, no, si no lo tomaste, no te robó. Claro, Y si claro, lo tomaste, sí, un claro. fiscal no puede. Ahora, ¿qué sucede? Imaginemos, disculpe, imaginemos una sentencia así. ¿Qué Claro. seguridad Bueno, tenemos? Que un juez diga, salió. más allá de que tomaste el dinero o no, marche preso. Yo considero igual que, ¿cómo es la cosa? Y Pero más no, allá ¿cómo de más que allá de? Más allá de que el ladrón sacó o no sacó el 38, marche preso el policía porque lo abatió. Pero estamos en ese. Ahora, le voy a explicar. El fiscal, como no cimenta en eso la acusación, la cimenta luego, complejamente, porque no es claro, en el exceso de defensa. Como que los militares se excedieron al defenderse. Pero Pérez, si se excedieron al defenderse, es que se tuvieron que Que defender. defender, hay una legítima Entonces, defensa. la propia articulación Mm. de esa especie de bola más política que jurídica, Sí, sí. esa propia está reconociendo de que tuvieron que defenderse. Ah, pero se defendieron mal, dice, porque se defendieron con armas de repetición contra un ataque con armas unitarias como es el revólver 38 que se le incautó. Y entonces ahí llegamos al Claro. colmo de que un policía en la calle, estoy poniendo un ejemplo, si el rapinero saca un revólver 22, el Mm, policía tiene que decir, detengan la acción, mm. voy a conseguirme un revólver 22 para Seguro. poder decir, iba a Claro. decir, Claro. O si contractuar. no, más película de humores. Paren la rotativa acá, para un poquito de la filmación, Sí, que yo tengo acá toda una cantidad de armas. ¿Qué armas sacaste vos? Ah, la claro. 22. Para que yo saco la 22 de acá. No, 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 no Estamos en te la locura. escuché. Gritame más que no te escuché. ¿Qué Gritame bien, ¿qué sacaste tenés una vos? 22 ahí? Yo saco una 22, porque tenía una Bueno, automática de repetición, pero no la ese, saco. ese es un absurdo donde hay Claro. jurisprudencia inveterada en la época en que la jurisprudencia servía para algo, hoy dejó de servir. Mm. Hay jurisprudencia inveterada en que la respuesta racional ante un ataque no está en la paridad de No, armas. no, Si no. a mí me atacan con una baldosa, Está en la agresión. Es que la agresión está, parte del agresor, no no, del no, que y se defiende, el que se defiende tiene que echar mano a lo que tiene a a lo que mano. tiene, Si claro. yo tengo, si yo tengo una bazooka, porque es mi única arma que Sí, porto, y me atacan con un 22, sí, como el 22 puede darme muerte, la respuesta racional va a ser el sí, uso de la bazooka, porque no exacto, tengo exacto. los Porque soy soldados. víctima de una agresión que yo no provoqué y que a su Claro, vez atenta contra mi vida, que corre peligro. Por eso esa es la legítima defensa, o sea, es pero inveterada. además, en el caso, porque estuve leyendo, estamos un poco repetitivos, pero anoche le Bueno, estaban rindiendo pero, pero, honores. pero ellos Les están estaban repetitivos rindiendo, con esto, ¿eh? Claro, le claro. estaban rindiendo honores a las muertas en ese acto. Otra cosa importante, más allá de que está perfecto si hay una agresión, resistirse con las armas que tenían. Doctor, Los soldados doctor, tenían metralletas. disculpe que lo interrumpa. Y del otro lado, ¿no? Para este país, no importa la muerte del militar, no es importante el No, militar, no, la muerte no, ahí no. Y la pero familia de ese militar no importa mucho no, tampoco. no, por un argumento nuevo que todavía no he sacado en el Twitter. La clase social o el sector social de los Tupamaros era un sector social burgués
o clase media alta. Mm, Lo llegué a conocer porque sí, compañeros míos del colegio seminario, mm, un colegio que no es de clase baja para no, no. hablar de clases sociales, Mm. muchos de ellos resultaron integrantes del MLN. Los tupas se sabe que eran todos de una clase media alta para arriba. Perfecto. Mm, Y los militares, los policías, con excepción de algún político al cual le dieron muerte también, mm, básicamente pertenecen a una clase social económicamente inferior. Hay inferior. un problema de clases sociales enfrentadas que no lo hemos reconocido y pocas veces Y le visto. pongo el otro Castre, y le pongo el otro, y hay un problema ideológico. Mire la izquierda Bueno, donde está en el país y la derecha está acá. O claro, sea, se va. tenemos una serie de desconectividades. Así Sí. que el no reconocer, yo en los tweets que he largado en las últimas horas varios, lo único que recibo es insulto. Y No sí. recibo un raciocinio que diga sí, pero hubo exceso por parte de los militares, aceptando que también hubo exceso por parte del MLN. No, y No además recibo un solo omitida tweet totalmente la muerte del militar. O sea, no, como que no y se existió, no hay nada, olvidan, y no, no pasó pero nada. Y otro es herido en el un, brazo que corrió peligro de vida, ¿no? un parche en el ojo de tamaño baño para no Sí, sí. reconocer. Yo si fuera un individuo de izquierda que estoy tratando de contender para solventar mi posición, por lo menos reconocería, como hay reconocimiento por parte de los militares de que hubo excesos, en algunos casos hubo excesos, reconocería que estábamos en una guerra donde Exacto. los excesos se dan. ¿Usted se cree que en Rusia y Ucrania en este momento, cuando agarran prisioneros, le dicen venía a tomar el té? ¿Se No, cree por asomo? Podemos sospechar. no. No, pero los nazis y los americanos, cuando los americanos, año 1944, capturaban un nazi, ¿usted se cree que le decían, ¿tenés hambre? ¿Querés un poquito de Coca-Cola? No, Pero lo que no. pasa es que las películas nos han vaciado el cerebro, Sí, sí. haciéndonos creer, los americanos, en Italia sobre todo, fueron actores de violaciones a los derechos humanos Claro, mayúsculas, no, violaban italianas a mansalva, y sin claro. embargo la historia no lo cuenta porque son, en cualquier momento los americanos van a hacer el reconocimiento a los nazis abatidos en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estamos haciendo el reconocimiento a los tupamaros, Mm, declarados enemigos mm. por la resolución del Parlamento allá del 14 de abril del 72, si no me equivoco, Sí, eran sí. enemigos. Y hoy les estamos Claro, haciendo no, homenaje. Bueno, claro, claro. Que además eso, ese acto parlamentario, ese acto legislativo parlamentario, es el que nos dice históricamente que el Estado uruguayo, desde su institucionalidad democrática, convoca, exhorta a las Fuerzas Armadas a que se hagan cargo de una situación que estaba absolutamente descontrolada y que sabía inteligencia militar, porque estaba informando al poder político recontra embobado de la época, muy embobado por circunstancias políticas de aquel entonces que no viene al caso explicar, con un Wilson Ferreira muy enojado porque había perdido las elecciones y pero que no espere, estaba. espere, espere, espere. Entonces, Un Wilson Ferreira que votó la ley. sí, Un Wilson sí, Ferreira que sí, votó la ley. que votó la ley, que Espere, votó la espere. ley, que votó la ley de caducidad que fue, digamos, pensada por Martínez Turla y por Claudio Williman, que le dieron esa solución y Wilson estuvo de acuerdo y votó la ley de caducidad. Pero Y esa alguien ley de puede decir, caducidad, después, o sea, esta gente que mató, que hizo todo lo que decimos, ¿no? Estos grupos terroristas que atentaron contra las instituciones democráticas, que fueron contra el sistema democrático sin que nadie se los pida, porque la población uruguaya en el 98% no sabía qué estaba pasando. Ahora, exacto. esa gente tiene una amnistía, tiene reparación patrimonial, tiene pensiones graciables hasta cuarta generación, quieren introducir más pensiones graciables para más personas, porque están Tienen inventando que pueden haber más desaparecidos. reconocimientos públicos en el Palacio Legislativo Claro, por orden de una corte internacional que no tiene competencia para decretar por ejemplo, ahí responsabilidades está, penales. ahí está. No, 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 Rubén. no, 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 es Para impresionante. mí que ya Ya es de Putin, izquierda el país, ah, ya es un país de eh, socialista, de izquierda, marxista, ¿no? Putin apretó el botoncito rojo, explotó todo, y esto que estamos viendo es una creencia de realidad. Para O mí el que efecto hubo un... retardado de la hegemonía ya comunista que terminó explotando el botón nuclear, No, porque es no, rojo, me parece, es rojo el botón, eh, creo. es la locura en que estamos viviendo. Sí, es una Y por locura. otra parte, me permito, hoy largué otro tuit, estoy un poco tuitero de más, pero anoche estaba
bastante molesto. Cuando hay que ponderarlo, pondero al presidente, y cuando hay que criticarlo, critico. Hoy lo estoy criticando porque en el tema fiscalía, lamentablemente sigue todo con una lentitud pasmosa. Tenemos que modificar un sistema de control que está en este momento en manos equivocadas, inclusive Sí, legalmente, porque estamos hablando de un fiscal interino que hace 2 que años se se lo perpetuó. que Ujú. se perpetuó. Error de el Poder Ejecutivo que no sabe resolver ese No tema. tiene Y voluntad, ¿eh? además, No tiene no, no, y voluntad además yo política. tengo mi proyecto de triunvirato y me está costando horrores el tramitarlo en el El Parlamento. el horror absolutamente de un acto administrativo nulo de la Cámara de Senadores, quitándole los fueros, suspendiéndole los fueros a Penadé, cuando no se Bueno, cumplieron todas las premisas que establece el 114. Porque, eso entre otras cosas, pero no, lo que le quería decir, pero el presidente de pero la mire que eso República por... sienta un precedente, ¿eh? Mire que Sí, sienta un sí, precedente, doctor, ¿eh? Y mire que está. ahora está el sindicato de Conaprole pretendiendo lo mismo con el senador da Silva, que ni se dio cuenta, ni leyó el 212, el senador da Silva. O sea, ¿cómo van a enjuiciarlo o decir que lo van a llamar a la justicia por dichos que él dice dentro de la Cámara No, cuando tiene total inmunidad parlamentaria, de decir lo que quiera en su rol parlamentario? Es increíble. totalmente. Pero lo importante es, el presidente estuvo bien en no concurrir ayer. De todas Bueno, formas, concurrieron autoridades del gobierno que pe- validaron el pero acto. doctor, Y, estuvo mal porque Cancillería oficializó el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, no es necesario que el presidente esté, lo está reconociendo el Estado uruguayo a través de su voz oficial de Cancillería. hicieron un doble juego. Claro, Por un pero eso lado para lo la reconocemos, gilada, el doble juego. pero por lo menos fue doble el juego y no Bueno, fue unitario. Por lo menos, pero hay que ser muy tonto también, ¿no? a veces déjeme reconocerle algo al ¿Pero qué presidente es que lo que le voy pasar a reconocer? ¿La hipocresía? ¿Le voy a reconocer al presidente? ¿La hipocresía? el manejo, Discúlpeme, tengo un título para él, SARF Pridente. Tenemos un SARF Pridente. por Va lo menos surfeando, vio que surfea la sola cuando vienen medias complicadas, la en, surfea. en política la llamada hipocresía es el ABC del movimiento, lamentablemente. Pero más allá de que se validó por parte del Estado ese dictamen absolutamente desacertado porque recorta soberanía, Y no por lo tiene menos el jurisdicción, presidente no llegó. como Si usted el bien dijo. presidente hubiera estado, era mucho peor. Vamos a ver, déjeme reconocerle alguna. Después de Y todo, bueno, pero si el tenemos presidente, que evitar que nuestra pero el coalición se presidente lo que tendría que desintegre. haber dicho es, no reconozcamos nada, Bostillo, perdón, ¿cómo es Postillo? No reconozcamos nada, porque además este organismo no tiene jurisdicción, es una opinión que emite, y nosotros no podemos contradecir toda una historia que tendríamos que revisar mucho mejor. Y se No, terminaba ahí el tema. y un mecanismo creado artificialmente. Claro, Es por parte de claro. Uruguay que promueve el pronunciamiento de la Corte y luego hay un allanamiento a las decisiones que la misma toma y que casualmente caen en este gobierno y no durante los 15 años Qué del frente. casualidad, qué Fue un casualidad. mecanismo de relojería que Claro. funcionó perfecto y no la ven. Bueno, Sí. estamos con la tibieza habitual de este gobierno, que es así, la hemos ¿Y criticado. este gobierno qué piensa? ¿Que va a ganar las elecciones, las que vienen? ¿Las van a ganar así? Está muy Mire que hay una población complicado. que está muy descontenta, muy desesperanzada, desencantada y se siente traicionada. Lo sé por la cantidad de gente que nos sigue en este programa, es Pero un no montón de solamente desde el gente. punto de vista político, desde el punto de No, vista social, filosófico, moral, en el social. tema seguridad, que es mi Claro, tema, y que claro. va a ir el ministro al Parlamento el 28 por la interpelación que promueve el Frente Amplio, y que yo voy a tener que ver bien qué digo, pero en el tema seguridad estamos, lamentablemente, defraudando en lo que más prometimos. Seguridad y empleo fueron dos premisas fundamentales. En empleo más o menos la hemos ido repechando, pero en el tema seguridad estamos por allá abajo nuevamente, Porque muy no se lejos. desmontó eso que hablamos con usted, doctor. No, Si porque no se desmonta este sistema que es inconstitucional, que no da garantía. Por ejemplo, si sabemos que el 95% de los que hoy están en prisión están sin garantías procesales, sí, porque confesaron un delito en esa tienda de turco que hablamos con usted. Y el pero resto, permite, cuando van a juicio, que es el resto no quiere confesar porque no están de acuerdo, bueno, tiene que ir a ese juicio después posterior oral, penal, etcétera. Ahora, si los fiscales ideológicos que tienen estos plenos poderes decir lo que investigan y lo que no quieren investigar sin rendirle cuenta a nadie, que eso dice el código, investiga o no,
están dejando inmunes, impunes a un montón de delincuentes profesionales y muchos de ellos del narcotráfico, que los policías lo dicen, los agarramos y salen, sigue lo mismo, por la otra baranda, se van por la otra, entran por un lado y se van por la otra. Entonces, No, ¿qué pero seguridad podemos tener así? hasta que la fiscalía no se organice, que está en una situación de caos, aparte de lo Pero, ideológico, hay un pero caos administrativo en este hay un momento. caos administrativo, pero tiene el sindicato comunista de William Rosa, están todos, una gran mayoría sindicalizados, tienen plenos poderes, porque esto hay que reformarlo una vez, pero no lo hizo este gobierno con el 54% del Parlamento para decir, no, esto contradice los principios constitucionales de las garantías de un debido proceso. Está bien Hoy, que los fiscales hagan todo lo que tienen que hacer de acuerdo a lo que dice el código, pero no con esas atribuciones jurisdiccionales que bueno, les pero dan la plenos culpa no la tiene poderes. el chancho, sino el que le rasca El el que le rasca lomo. el lomo, y bueno, El presidente, el Poder Ejecutivo tendría que haber designado en su momento un fiscal de corte haciendo las sí, concesiones necesarias sí, y hoy, si no tuvo aquello, me tendría que dar el apoyo para que la ley del triunvirato viera la luz. sí, Ni uno, y lamentablemente en lo otro, una tampoco. tibieza. Estamos a mediados de año, desde el principio de año me vienen anunciando el apoyo de la bancada del Partido Nacional. El otro día fui a la bancada del Partido Nacional, pero estamos en junio ya para julio. ¿Y qué lo vamos a sacar el año que viene? Pero Que tenemos y si el Partido un año Nacional, escucho electoral. ayer que están todos preocupados en la Casa de los Lamas porque quieren encontrar un líder porque se fue Penades. Están en eso. ¿Qué? ¿Que es un prócer, Penades? ¿Qué? Un líder. Un líder. ¿Pero qué tenemos? ¿Próceres nuevos? Yo no sabía. Además, yo le diría que Eh, pinta en la Casa de los Lamas, por lo menos, porque está toda despintada, vieja, fea. Con la plata que ganan, ¿no? Podría darle una mano de pintura, yo qué sé. bueno, no tenemos lo que sucede en el tema de seguridad, tema importantísimo en el cual no estamos dando respuesta, es que tenemos varias patas defectuosas. La pata Ministerio del Interior, la pata Fiscalía Sí, y la pata Poder Judicial pintado, porque es claro. lo que tenemos que definir al Poder Judicial como Poder Judicial pintado. ¿Siguen los Entonces, chalecos con la DPA? DPA era, ¿no? DPA. la DPA, sí, Sigue. La ponemos en amarillo Departamento. dorado, le podemos poner el de Brigada DPA. ¿No? No, Y no, abajo Jorge Díaz, instrucciones, instrucciones. seguimos sin derogar la instrucción número 10, aquella famosa, y esta no la deroga este Poder Ejecutivo que tendría capacidad para incidir. Estamos mal, A qué Rubén. se dedicó este Esto Poder es el Ejecutivo, doctor? pan. ¿Podemos la próxima? ¿A qué se dedicó? ¿Qué es lo que hizo? La LUC, nada más. Lo único que hizo fue la LUC. Hizo la LUC en forma inmediata y el ministro anunció a través de su asesor, Sanjurjo, que ahora cambiamos de rumbo, que la LUC fue un rumbo y Ahí que en va. los últimos meses dijo, Sanjurjo, estamos cambiando de rumbo. Sí. Antes íbamos más bien centro-derecha y ahora empezamos Centro izquierda centro-izquierda. hacia la izquierda, cada vez más. Se ve Claro. que los politólogos recomiendan cambiar de rumbo, Dios me Y libre. bueno, Entonces usted queda en la situación de que no le cumple a los propios y no convence a los enemigos. no, porque no. Porque no Esa es la situación, expresión natural del enemigo. No es la no, no, expresión no, natural. esa situación en la historia se ha visto más de una vez y generalmente no ha prosperado. No prospera. En esa estamos hoy, pleno pantanal de, creo que es el Canal 2 el que lo El pasa. Pantanal, qué interesante. Voy a Sí, ver si lo veo sí, para sí. sacar algunas proyecciones de la situación que estamos viviendo. Si Discepolo viviera hoy, ¿qué tendría que hacer? Cambalache segunda parte, Sí, ¿no? no, no, pero mire que Recontra, siglo XXI recontra Cambalache, más bien, sí, sí, recontra pero Cambalache. el bicho humano ha sido jodido siempre, Siempre, sí, sí. Sí, desde hace 2 millones de pero ahora años. nos jodieron todo, el Estado de Derecho, la República, la democracia, está todo jodido. Ahora está todo de izquierda, es todo izquierda ahora. Todo Lo que izquierda. pasa es que tienen más capacidad operativa que en otras Y épocas. sí, Hoy sí. la tecnología, las comunicaciones, todas las No, facilidades y las bases militantes, doctor, de los la cuadros base. militantes y la internacional que tiene el Partido Comunista. Y Es eso. siempre sucede, mire, Ah, el capitalismo sobrevive porque es la esencia del ser humano. sí, Pero en de mientras, como dice el sí, paisano, sí, las izquierdas operan el triple que lo sí. que pueden operar las derechas. Es Nos así. llevan puestos y Sí, somos unos timoratos y sí, no tenemos capacidad operativa y tenemos una especie de cegatez permanente. sí, Las es así. izquierdas, en cambio, trabajan como hormigas Ah, porque están buscando el dulce. sí, Las derechas generalmente están más endulzadas y sí. el que está preocupado por obtener el dulce, bien que lo Y viene a trabaja. cicatear y a trabajarlo. Es así, doctor. Es una constante en la historia, es así. Es constante en Muchísimas la gracias. historia. Muchísimas gracias. Nos Buen fin de vemos la semana que semana. viene. Nos vemos la Bien. semana que viene. El doctor Gustavo Subía conversando con nosotros. Bueno, pasamos revista un montón de temas muy, muy interesantes. Te recomiendo este video, ¿eh? Nos vemos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau. Libertas, una organización